Santo y bendecido día para todos, amigos y amigas de este su canal, 5 últimas realidades y del apostolado de la milicia del Inmaculado Corazón de María, y ahora pues también del apostolado del Padre Justo Lofeudo del canal Amar a Cristo, Amar a la Iglesia, que también seguramente este video será compartido con esa bella audiencia. Tenemos de nuevo con nosotros al Padre Justo Antonio Lofeudo. ¿Cómo está, Padre? Muy bien, estupendo. Qué bendición tenerlo. Les recordamos que él es un sacerdote que pertenece a la Orden de los Misioneros de la Santísima Eucaristía, comunidad dedicada a la promoción de la adoración eucarística perpetua en el mundo entero. Pero antes de presentar el tema de hoy, que va a ser muy interesante con el Padre, quisiéramos pedirle, Padre, si nos lidera en una oración inicial. Muy bien, vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada, la misma, ¿no? Porque además es muy apta para este encuentro. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Vamos a pedir también, estamos en una guerra espiritual, a invocar a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Esto yo sé que cada uno tiene una versión diferente, sí. Y es típico, ¿no? Porque hay muchas versiones del original en latín. Pero bueno, esta es la versión. Lo importante es saberlo pedir esa protección, ¿no? Yo siempre suelo hacer aquel ritornello, que es una antífona, ¿no? Que en realidad es el primer versículo del Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y bueno, comenzamos cuando queráis. Qué importante eso, refugiarnos con la protección de Dios y de la Virgen. Hoy tenemos precisamente un tema muy instructivo, algo controversial, pero que es necesario tocarlo y explicarlo para tener estas pautas claras y saber si podemos o no discernir a un profeta o a un supuesto profeta. Muchos pensamos que voy a discernir a este, voy a discernir a aquel, lo que tenemos que hacer es como examinarlos y después escoger el que sí se cree que es auténtico y ese sí discernimos. El discernimiento, como dice San Ignacio de Loyola, es entre dos cosas buenas, ¿verdad? No vamos a empezar a discernir cosas malas, de esas mejor hay que apartarnos. Entonces, no se trata de silenciar el cielo, por supuesto que no, pero pues lo más prudente es que si encuentras cosas así que desatinan, alejarte, porque no es bueno estar en cuestiones de falsedad o controversia, pero no podemos desechar otros mensajes del cielo muy importantes. Entonces el Padre viene a contarnos algunas pautas que podemos tomar para saber si viene o no viene del cielo. Mil gracias a todos ustedes que se unen a esta transmisión tan importante y muy especialmente al Padre Lofeudo por venir a instruirnos sobre estos temas. Él es uno de los sacerdotes que más apoya y difunde revelación privada para este final de los tiempos. No es un sacerdote escéptico, para nada. Es un sacerdote muy despierto a las señales de los tiempos y conoce muy bien sobre la cercanía de los eventos y tribulaciones por venir. Les aclaramos esto porque aunque cree en todas estas revelaciones, por ejemplo, el aviso, la iluminación de conciencia, también posee un don muy especial
muy bien desarrollado, dado por el Espíritu Santo para saber distinguir lo falso de lo auténtico. ¿Y cómo no tenerlo? Porque Dios se lo ha dado, pues es un sacerdote que ha dedicado más de 35 años a promover la apertura de capillas de adoración perpetua por el mundo entero. Entonces, pues es algo del Espíritu Santo. Y no tenemos duda de que este es un don tan grande que Él posee, es el fruto de muchas horas que pasa a diario, casi siempre en la mitad de la noche, en adoración al Santísimo Sacramento del altar. Sí, Él nos lo decía, vayan a la adoración, si no han visto la primera entrevista que hicimos, véanla, porque allí el Santísimo nos baña en gracias. El Padre está bañado en este don del discernimiento de mensajes. Y pues Padre, como existe mucha confusión entre todos nosotros los católicos que nos interesamos por los temas proféticos, que son muy importantes, queremos que usted nos ayude a entenderlo mejor y si pudiéramos empezar por las definiciones básicas, Padre, por ejemplo, esos términos que escuchamos, instrumento de Dios, o vidente, o místico, que es un profeta, que es un clarividente. Hemos escuchado y visto medium, que si el Padre nos empieza por ese lado, de pronto podemos entenderlo todos mejor. Bueno, empiezo por algo antes, que me sobrepasa todo lo que dijeron y a veces estaban pensando bien atrás de quién están hablando. No, realmente, además no carezco no lo tiene la Iglesia, cuanto menos yo, del carisma de infalibilidad. Todos nos podemos equivocar, pero hay que usar toda prudencia y sí podemos ir indagando y viendo dónde puede estar el error, dónde puede estar la herejía, dónde puede estar la mano del enemigo, ¿no? Para confundirnos y para llevarnos por caminos que nos apartan de Dios. Bueno, en cuanto a definiciones, me preguntaban. Vidente. Vidente, en sentido amplio, es el que ve, que tiene visiones. ¿De quién? De la Virgen, de los santos, del Señor. En esto hay que también distinguir. Puede que vea, pero no reciba un mensaje, o no reciba un mensaje explícito, o que vea y no oiga, como el caso de Francisco en Fátima. Él veía a la Virgen, pero no la oía, como sí la oían tanto Lucia y Jacinta. Digo Lucia porque es así el nombre en Portugal, Lucia, no Lucía. Y claro, ¿qué pasa? Que el vidente, si recibe un mensaje, debe darlo, y debe darlo tal cual lo recibió. Y lo debe dar a conocer, quiero decir, ¿no? Y ya cuando lo da a conocer, ya está entrando en la categoría de profeta. Profeta es el que habla en nombre de Dios. Bueno, puede ser a través de la Virgen que le ha transmitido, pero es un profeta. Aquí cabe una advertencia. Ya aquí hay algo muy importante. Hay que tener mucho cuidado, porque aún un verdadero vidente, uno verdadero, puede decir cosas que imagina, que opina, pero que no haya recibido directamente. Pongamos por caso de la Virgen, ¿no? Esto es muy importante, porque la gente cree que porque tal vidente dijo algo, es la Virgen, el caso más común, ¿no? ¿Quién lo dijo? Por ejemplo, los videntes de Medjugorje, bueno, dijo algo, la Virgen dice eso. No necesariamente, por eso la advertencia es muy importante para las personas y también para los videntes. Para el vidente su fusión profética, estamos hablando del vidente verdadero, ¿no? Auténtico. En su fusión profética tiene que tener mucho cuidado porque no debe dar opiniones suyas ni imaginar. Y lamentablemente lo dan. Tendrían que atenerse solo, ¿no? A hacer, qué sé yo, entrevistas que vayan más allá. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba vivo el padre Slavko, era muy riguroso y estaba ahí al lado de los videntes a ver qué iban a decir o qué dejaban de decir. Esto es muy importante. El vidente, ahora hablamos del verdadero, debe ser fiel a lo que recibió y transmitirlo y basta. Callar, cosa que no ocurre. Entonces ahí viene un elemento de confusión. Aún estamos hablando del caso verdadero. Hablo de verdaderos videntes. Puede pasar también que ha pasado, y lo digo porque no voy a dar nombres, pero sí digo que ocurrió
que un sacerdote que tiene mucho que ver con una aparición, mucho, y de pronto da opiniones sobre otro vidente que no tiene nada que ver con esa aparición. Hace muy mal. Encima ese vidente era falso. Entonces compromete, porque si uno hace por carácter transitivo, si este es verdadero, está diciendo de otro, entonces el otro también es verdadero. No. Y además de la evidencia están las locuciones interiores, locus cordi, lo que se siente en el interior, en el corazón, palabras, que también pueden llegar a ser visiones interiores. Esto se ha olvidado, pero que estuvo siguiendo a Medjugorje, como me corrió desde hace muchísimos años, los años 80, recordamos que además de los 6 videntes, que son María, Visca, Ivanka, Miriana, Ivan y Jacob, había 2 locucionistas, no sé cómo llamarlos, los que tienen locuciones. Yo digo aquí ahora locucionistas, pero probablemente no sé cuál es la palabra. Como místicos que... No, es que reciben... místicos, vamos a entrar en ese tema también, pero que me lo preguntaste. Pero es el que en su corazón, en vez de ver, no ve a la Virgen, pero tiene como una visión interior y escucha su palabra. Como le pasó también que escuchaba a Annie Sasagawa, ¿no? De Akita. La vio una vez, pero que digamos, hizo viva esa imagen, la estatua, que dicho sea de paso es en las administraciones de todos los pueblos de Ámsterdam. Ahora ya diciendo que no es verdadera, y es verdadera. Ida Perdeman es verdadera, pero bueno, eso agrega más confusión con lo que está pasando actualmente en la iglesia, donde están determinando esto es verdadero, que después es falso, o esto que es falso, que es verdadero, y que fue declarado Ámsterdam, no una vez, 2 veces, por distintos obispos, pero tuvieron que dar marcha atrás. Bueno, estas otras eran Elena y Mariana, Elena y Mariana. Tenían el mismo apellido, pero no creo que no eran parientes ni primas. Blasic, creo que era, bueno. Y Elena y Mariana, esas tenían locuciones. Ahora, para hablar de místicos, que ahora me decías de místicos, es necesario comentar sobre las 3 vías tradicionales, ¿no? Para alcanzar la unión con Dios, porque el místico es aquel que alcanzó una unión profunda con Dios, y son poquísimos los místicos realmente. Como San Juan de la Cruz. Hablábamos de San Juan de la Cruz en un programa de ayer, precisamente. Claro, eso sí. Es la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Aparecen estos 3 pasos, estas fases, que no necesariamente se atraviesan así, por etapas. A veces Dios puede hacerlo todo de golpe, ¿no? Puede dar simultáneamente esta o saltar alguna etapa. Por lo tanto, más que como considerarlas sucesivas, estas 3 vías que digo, repito, purgativa o purificatoria, iluminativa y unitiva, podríamos considerarlo como 3 gracias. La conversión inicial, la conversión es un proceso que no termina nunca, ¿no? Siempre estamos convirtiéndonos. La iluminación mental o espiritual y la unión con el Señor. Es Él siempre el que llama a una unión de amor, a una comprensión muy especial de la fe, a una continua conversión. ¿Conversión de qué? Dejar atrás los pecados, nuestras limitaciones, todo, ¿no? Es decir, purificarnos. Entonces la vía purgativa, justamente, purificatoria, todo comienza ¿cómo? Con el reconocimiento de la oscuridad que hay. La persona ve que hay oscuridad en ella y tiene deseo de ver la luz. O sea, el deseo de cambiar. En este momento me viene además de mi propia inicio de conversión, que, lo voy a contar, nunca lo cuento, voy a contar. No sé qué largo saldrá esto, pero bueno, si hacemos más de un programa, si no, ¿no? Cuando empecé a rever realmente mi vida, que parecía normal, hay de las vidas normales, pues
tuve 2 sueños muy vívidos, los sueños que vienen de Dios. Los sueños pueden venir o de Dios, o del maligno, o ser sueños propios. Sueños propios no se los olvida, se levantan y se acordó que soñó. Los del maligno dejan terribles, son terribles y uno los tiene ahí presentes. Y los de Dios son magníficos, son vívidos y dejan paz siempre. Bueno, me acuerdo una vez, me veo yo frente a un espejo, me veía la cara y me veía sin barba, pero todo oscuro. Sabía que era yo, pero no me gustaba esa cara. No me gustaba para nada. Y después, al poco tiempo, creo que fue después, bueno, no sé, o antes, me veía en Italia, donde yo vivía, donde había vivido, atravesando con un coche pequeño una especie de lomada. Yo venía por un sendero de tierra y estaba por atravesar una ruta no principal. Estaba ahí, se me queda el coche. Y viene lo que llaman corriera, que son unos buses que van de pueblo en pueblo, azul. Y venía saliendo de una curva, y me viene sobre mí, ¿no? Y yo digo María, dije María, y se me vino encima, ¿no? Y me desperté con una paz, y digo, esto no puede ser, esto tenía que haber sido una pesadilla, se te viene encima un Wow. se te queda el coche, y ahí me di cuenta, era haber invocado a María, y ahí fue que después vino Medjugorje y vino todo, ¿no? Pero eso fue, es decir, eso es como empezás a ver tu oscuridad y tenés un deseo de ver la luz, no estás, tenés que cambiar, sabés que tenés que cambiar. Mira, esto me lleva a otro ejemplo, bueno, lo voy a coronar después, yo siempre me voy por las ramas. Con confianza, padre, nos encanta escucharlo. Bueno, esto es muy interesante porque en Austria yo conocí a musulmanes o ex musulmanes convirtiéndose al catolicismo. Y había sacerdotes especiales para ellos y catequistas que sabían el Corán. ¿no? ¿Qué organización? Catequistas que sabían el Corán. Y una vez, uno de ellos que conocí, le pregunté cómo fue su conversión. Él estaba haciendo, fíjate, el catecumenado, todavía no había sido bautizado. Y sabía de los evangelios que era increíble. Cualquier cosa que decían lo conectaba a los evangelios. Tenía 35 años más o menos y me comentó que él estaba con una crisis muy grande, no estaba contento con su vida. Y no sabía por qué, pero no estaba para nada contento. Y conoce a un médico iraquí, que entabla conversación con él y parece que cuando lo vio un poco maduro le cuenta su experiencia. Estando en Irak, antes de la guerra, tiene un sueño, pero muy vívido, donde lo ve al Señor, a Jesús, y le sonríe y le muestra un libro, ¿no? Sonriéndole un libro. Y luego ve en su sueño un campo verde y una pantera blanca. No entiende nada. Se daba cuenta que era Jesús. Y parece que el hermano tuvo el mismo sueño, eso también es lo curioso. Viene la guerra de Irak y se tiene que ir y se cae en Austria. Y estando en Austria, es precisamente en la zona de Estiria. Y la zona de Estiria tiene un escudo que es campo verde y una pantera blanca rampante, ¿no? Y ahí, ¡bum! Entonces se va y se compra los evangelios. Y empieza a leer los evangelios y a compararlo con el Corán. Y dice, aquí está la verdad. Y entonces le cuenta esto, y este otro que hace este joven que yo te decía, va y se compra los evangelios. Y ahí enseguida se da cuenta. Por eso se lo conocía de cabo a rabo. Y arrastra a la madre. La madre antes me contaban, iba con el velo, ahora nada, qué velo. Y incluso el esfuerzo que hacía ella para arrodillarse, porque tenía problemas en las rodillas, pero se arrodillaba ante el Santísimo. Y fíjate,
a través de golpes, de que ves en tu vida que no estás, y se atraviesa la gracia, ¿no? Entonces así, cuando uno empieza, hay distintas formas, no todos le ocurre una cosa tan maravillosa, pero empezás a rever tu vida, ¿no? A veces la crisis de los 40 o los 50 y empieza uno, ¿a dónde estoy yendo? ¿Para qué es mi vida? La estuve gastando y ahora, y empieza ese camino hacia Dios. Pero siempre es Dios el que atrae, es Dios el que llama. Y el alma se purifica de sus vicios, de sus pecados, mediante la penitencia, mediante la oración, mediante empezar el camino sacramental, pedir el bautismo, qué sé yo. Porque hay que quitarse las atracciones, los apegos, que a veces no son malos, no necesariamente, pero que provocan un deleite en la memoria, impide orientarse totalmente hacia Dios. Y por eso la privación corporal, el ayuno, la oración, son los principales medios purgativos o purificadores. Y después viene la vía iluminativa. Estamos yendo para no perderse, estamos yendo hacia los místicos, ¿no? ¿De qué consiste el misticismo? Entonces ya en la vida iluminativa ya la luz empieza a entrar en el alma. Y esa luz es el espíritu. Y ese espíritu ha mostrado el gran desorden de tu vida. Encontré una cosa que me pareció muy buena. Dice, es como cuando está cerrada la ventana, está cerrada, y a la mañana se abre y entra la luz. Y ahí ves el desorden que había, y la cama como está desordenada, y empezás a ver el polvillo, y esto y aquello. Empezás a ver el desorden y empezás a acomodar. Esa es la vida iluminativa, esa luz te hace que vayas ordenando, mejorando. Ahora, no es que esta etapa acabe con la otra, porque siempre se corre el riesgo de volver atrás, y también porque siempre hay combates que a veces duran toda la vida, ¿no? Es decir, constantemente tienes que estar alerta. Pero ya ves mucho más, empezás a descubrir la palabra de Dios, la palabra empieza a hablarte. Antes te parecía que no leías y era como no leer nada. Y descubrís tus situaciones de pecado, por ejemplo, que estás arrastrando un espíritu de lujuria, un espíritu de avaricia. Esas cosas estaban ocultas y ahora la luz las puedes a mostrar. Y a partir de la purificación, por eso el alma se ilumina, se somete completamente a la voluntad de Dios. La luz es portadora del conocimiento, del amor de Dios. Y desea vaciarse en Dios, sigue avanzando en ese camino. Se vuelve verdaderamente humilde ahí. En esta etapa puede que entre la llamada noche del espíritu, ¿no? La que experimentó la Santa de Calcuta, tantos místicos. Hablamos de San Juan de la Cruz, ¿no? Y luego llegamos a la vía unitiva. El alma se une a Dios y ahí se produce el éxtasis, el salir, que no lo produce la persona, porque es salir, pero siempre viene de Dios, viene la iniciativa. Es contrario a lo que hacen, por ejemplo, los yogas, ¿no? Te hablan de éxtasis, no es éxtasis. Tanto así que el padre Berlinde, que lo recomiendo, que tiene un libro que está en español, se llama La experiencia prohibida, habla de esas experiencias que él las tuvo y pasó por todo eso, y tuvo que pasar también por exorcismos. Ojo con el yoga, ves cómo vamos llevando una cosa a otra, pero bueno, hay que largarlo también. No, el yoga no es una gimnasia, eso se ríen los indios, que nosotros lo tomamos como una gimnástica. No, para nada. El yoga forma parte del hinduismo, no hay hinduismo sin yoga ni yoga sin hinduismo. Y las posiciones tienen que ver con todos esos falsos dioses que son demonios, ¿no? Entonces, y ellos sí tienen experiencias, pero no son las experiencias místicas espirituales nuestras, son otras que vienen de otro lado y llevan a otra parte. Por eso él acuñó el término, en vez de éxtasis, éntasis. Entran ellos mismos y producen. Dicen, una vez me discutían, dicen, no, pero es lo mismo porque los yogas pueden llegar a alcanzar el grado alfa, ¿no? En la mente, no es la palabra grado, pero bueno. Y
Y yo digo, sí, que alcance el grado alfa, sí, pero no todo grado alfa es misticismo, es éxtasis. Y a pocos les ha dado llegar a esta unión del alma con Dios. Y dicen todos, es muy difícil describirlo con palabras. El pobre, digamos, instrumento, la lengua no alcanza, ni siquiera la poesía, que siempre te lleva a explicaciones o a poder entender cosas que la prosa, que la simple hablar no se puede, ¿no? Es una experiencia intensa, es una experiencia inefable, no hay palabras. Y puede manifestarse de distintos modos. Ante todos esos éxtasis, ¿no? Hay una estatua muy bonita, ¿no? Del éxtasis, bueno, de las transverberaciones. Eso es otra de los que se puede dar como fenómenos, digamos. Transverberación de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Esa estatua maravillosa. Y también otros, qué sé yo, estigmas, llagas, que las heridas de Cristo en la cruz, fenómenos de levitación del santo. Ojo que también los yogas hacen levitación. Por eso, el demonio siempre imita, ¿eh? El demonio puede darte estigmas, ¿eh? Cuidado. Por eso ahora vamos a hablar de cómo hay que ver. No, tiene estigmas. Pero ojo, atención. La iglesia no porque tenga alguien estigma lo va a declarar santo, ni mucho menos. Levitar. Me contaba, viene cada rato algo, me contaba un sacerdote muy amigo, donde pusimos la adoración perpetua en Italia, en Ancona. Ahora no está más ahí, en esa iglesia, y lo habían nombrado hace poco exorcista. Y vino un matrimonio con el hijo, y ella estaba muy perturbada, y entonces él agarró el ritual y empezó en latín, y esta señora empezó a levitarse. Se levitó, estaban todos, él mismo, aterrorizados, ¿no? Así que también lo puede hacer. Pero no puede ni siquiera describir aproximadamente lo que les ocurre. Es algo que trasciende, ¿no? Realmente. Y entre místicas tenemos, como decimos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Sor Josefa Menéndez, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de ella, Sor Josefa Menéndez. Bueno, y otro que creo que me preguntaste, instrumentos de Dios, ¿sí? Instrumentos de Dios, sí, es un término como más general quizás. Exacto, es un término general, porque son todos los verdaderos profetas, los videntes que sirven al plan de Dios para la salvación del hombre, todos son instrumentos de Dios, ¿no? En menor grado podemos ser nosotros también, lo somos, ¿no? O un sacerdote es un instrumento de Dios, por eso depende. Sí, los otros ya son los que tienen connotación quizás más negativa, clarividente, medium. También te lo voy a comentar, pero esto como instrumento de Dios, todo aquel que recibe de Dios carismas, ¿qué son carismas? Es un don sobrenatural. Nosotros tenemos dones naturales, pues ser más, menos inteligente, qué sé yo, tantas cosas. Pero el carisma ya es un don sobrenatural que no es para que se sirva a la persona de él, sino que está destinado a la edificación de la iglesia, a la santificación de los miembros. Lo tremendo es cuando alguien recibe carisma y no para santificarse él mismo, sino todo lo contrario. Esto también hay que decirlo, este otro criterio de discernimiento. Poseer carismas no es señal de santidad. Se confunde muchísimo esto. Una persona tiene carismas y ya lo declaran santo. No. Pensemos en Judas. Judas no tenía carisma, no habrá, cuando los mandaron a expulsar demonios no lo hizo, o a sanar, pero en nombre de Cristo. Los videntes poseen carismas, son gracias actuales, no necesariamente habituales o santificantes, es la gracia del momento. Reciben el carisma de recibir a la Virgen, bueno, en ese momento. Siempre viene de Dios, ¿no? de arriba, nunca de abajo, ¿no? Ahora, también es importante, al revés, de quien engañe.
Dice ver a la Virgen y no la ve. Pero al revés de que dice que ve y no ve, falso, vidente, está el verdadero vidente, que la ve, pero traiciona el don sobrenatural mintiendo, diciendo lo que no dijo, agregando cosas, distorsionando, acomodando el mensaje. Y esto también ocurre. Así que cuidado. Por eso, yo me acuerdo, el padre Slavko tamizaba todo, los mensajes. A ver qué había, a ver si había algo que le habían puesto, si había algo raro, no sería cosa que era imaginación del vidente, que podía hacerlo sin ninguna dolo, no en forma dolosa, pero también está el que traiciona, el que traiciona. Entonces tiene carisma, pero no es santo. Lamento decirlo, pero es así. Y ahora decías la clarividencia. Bueno, la clarividencia hay que tener también mucho cuidado, porque como estamos en una época en que la religiosidad, la fe ha caído tanto, la oración ha caído tanto, hombres de iglesia que no oran, entonces es fácil que confundan clarividencia como algo de orden sobrenatural cuando no lo es. A la clarividencia, clairvoyance, se la presenta o interpreta a veces como algo de orden sobrenatural y no es. Y otras como experiencias extrasensoriales, paranormales. La presenta también como una habilidad psíquica, una habilidad de la mente, ¿no? Que además se puede llegar a tener. Cuidado, Quienes se meten en estas cosas le están abriendo las puertas a los demonios. Y a veces se la tiene porque ya se la abrieron. Es algo que otorga, digamos, el demonio, por así decirlo, de esa clarividencia, pero que no viene de Dios. ¿Qué es el clarividente? Es el que ve hechos de la persona. Generalmente del pasado, pero también del presente. Está viendo algo y lo ve. Ve cosas del pasado, se lo dice. Tiene conocimientos que no son normales. No, normales no. Son extraordinarios, pero no sobrenaturales. No viene de Dios. Es de orden preternatural. Es decir, es algo más que lo natural, diferente, pero no sobrenatural, no de orden divino. Generalmente es de orden demoníaco. Entonces debe ser desechado. Puede incluso ver cosas acerca del futuro. Pueden. Y aunque a veces puedan decir la verdad, se debe saber que la clarividencia no viene de Dios, no viene para nada de Dios. Voy a hacer un ejemplo que nos viene tan bien la Escritura. A ver si lo encuentro, porque sé que es Hechos de los Apóstoles, es capítulo 16, versículo 16. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar aquí va a ser mejor, quizás más fácil. A ver. Un momento de paciencia, tengo que encontrarlo. Aquí está. Bueno, aprovecho, padre, para decir qué completa explicación. Muchas gracias. Sí, y mientras el padre busca también yo les puedo comentar algo sobre los medium. El padre me corregirá si no estoy en lo correcto, pero cuando era yo adolescente, por desgracia, nos engañaron y resultamos yendo a una fiesta navideña donde una hija de una de las amigas de mi madre recibía santos. Bueno, santos decía ella, con mensajes para... En ese momento no pudimos salirnos de la habitación, fue bastante incómodo. Les digo, es totalmente del demonio, que las personas que reciben y que prestan su cuerpo para un espíritu, porque en realidad es un espíritu, es más de espiritismo, les afecta terriblemente el cuerpo después de que esta pobre mujer terminó de ser la casa pues de este espíritu. Ella cae completamente sin energía, sudaba, frío. Bueno, estas personas hablan con otra voz. Ella habló con voz de hombre, cosas realmente horrorosas, con mensajes muy hermosos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y muchos de ustedes dirán, no, yo nunca iría por allá.
Y es cierto, pero ahorita nos hemos enterado que hay muchas reuniones por Zoom para rezar el rosario. Y empiezan a rezar el rosario y de pronto una persona entra en este trance y empieza a hablar muy bonito, con una voz muy bella, como si fuese la Virgen. Y nos comentaban y, ay, mira qué lindo, para que nos ayudes a promover este grupo, porque nos escriben muchísimo. Y lo que nosotros les decimos es, ten mucho cuidado, la Virgen Santísima jamás se apropiaría del cuerpo de nadie. No, exacto. Jamás. Exacto. Bueno, mientras el Padre ya encontró allí. Sí, aquí está. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16 y siguiente. Así que fácil, 16. Dice, San Lucas es el que relata, ya ahora está hablando en plural, dice, una vez que íbamos nosotros, es decir, Pablo, él, Silas, ¿no? Sería, una vez que íbamos nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava, poseída por un espíritu adivino, que proporcionaba a sus dueños grandes ganancias, haciendo de adivina. Esta, yendo detrás de Pablo y de nosotros, gritaba y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. ¿Qué os parece? ¿Más cierto? ¿Más verdad que esto? Sin embargo, dice, venía haciendo esto muchos días, hasta que Pablo, cansado de ello, se volvió al Espíritu y le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en aquel momento salió de ella. La exorcizó. Sin embargo, este espíritu, que era un demonio, estaba diciendo la verdad. Entonces, cuidado con la clarividencia. No, pero si mira que dice que hay que rezar el rosario y que hay que adorar. ¿Qué tiene que ver? Eso no es suficiente, no es suficiente. Espíritu de adivinación, espíritu de medianidad, suelen aparecer por prácticas esotéricas. Y por eso yo recomendaría ese libro del padre Joseph Marie Berlin, Berlin con V, con V corta, como decimos nosotros, un sacerdote católico, fundador de una comunidad, que estuvo detrás del, nunca me acuerdo el nombre porque no me lo quiero acordar, pero el famoso yoga o yogi de los Beatles, de la meditación trascendental. Él fue el secretario, fue el principal, tiene otro nombre, pero bueno, nadie podía llegar a este gurú si no era a través de él, el gurú. Entonces, y tuvo experiencia de todo tipo y tenía clarividencia. Y no lo sabía que era eso, él veía cosas, veía. Hasta que, bueno, tuvo que pasar por exorcismos, ¿no? 7 creo. Así que, cuidado. Bueno, y después el medium, ¿no? Y esto entra en el campo del espiritismo más específico, que está condenado por la Iglesia. O sea, invocan y hablan con espíritus, que son demonios. Los que responden son demonios, que saben cosas de los muertos, por ejemplo. Y hay mucha gente que cae por la debilidad, de se le murió alguien muy querido, entonces viene otro y dice, mira, yo te lo puedo hacer en contacto, y poner en contacto, y ahí cae. Siempre está ahí el acecho del demonio, ¿no? Juegos, por ejemplo, el juego de la copita, no sé cómo se llamaba en otros lados, yo me acuerdo haberlo hecho, es terrible. Se ponen todos alrededor y ponen ahí el dedo, empieza a saltar por todos lados y a formar con las letras que se pusieron palabras. O la ouija. Y hay que tener mucho cuidado porque se queda contaminado, siempre hay trazas, algo puede pasar, empieza a tener pesadillas, cosas feas, o peores, o mucho peores. Medium, ¿qué es? Es un intermediario, es un remedio del sacerdote entre el mundo espiritual, claro, de los bajos espíritus, y las personas. Y aquí también entran justamente los que adivinan la suerte, entre los clarividentes, como esta adivina, o como los peligrosos tarotistas también, los que hacen el tarot, esas cartas que son demoníacas también. Es el mundo del oculto y es peligrosísimo. Y por eso mismo, ahora sí, yo llevaría a otra cita, el Deuteronomio, el capítulo 18, versículos 10 y siguientes. Dice Yahvé, dice Dios, no haya entre los tuyos quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni vaticinadores, ni astrólogos,
ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes, porque el que practica eso es abominable para el Señor. Y por esas abominaciones los va a desposeer el Señor tu Dios delante de ti. ¿Qué tal? Fuerte, ¿eh? Fuertísimo, muy padre. fuerte. Y mira, de esta amiga que les comentaba hace unos minutos, Sí. ella después salió de eso, pero le costó tantísimo, tantísimo, porque lo que dice allí la palabra de Dios, después no te dejan en paz. Después no te dejan en paz. No te metas en esas cosas, por favor, Claro, porque y cuanto más metido, más difícil salir. Y terrible. ahora como ahora en este momento, el demonio y los demonios, Satanás y todas sus cortes, la caterva de estos demonios, tienen mucho poder. Es muy difícil una liberación, un exorcismo ahora. ¿Y por qué? Porque están metidos en la iglesia, entonces tienen un poder muy grande. Que por otra parte saben que les queda poco tiempo, no saben cuánto, pero es poco. Y están por eso muy, muy agresivos. Pero por eso, por ejemplo, Giovanna, esta alma víctima, dice que sufre como nunca y ha sufrido toda su vida, pero que sabe que es pronta la liberación. Pidamos por ellos, ¿no? María Luz, esta niña que bajo ataque, todo, bueno. Ahora, si queréis, o si quieren, hablar un poquito de los criterios, porque ahí estamos más o menos definiendo. Padre Lofeudo, Sí. pero yo quería preguntarle sobre los profetas falsos. Pensaríamos que hay dos tipos, aquellos que a pesar de ser buenos católicos y muy entregados a la oración, son engañados por el maligno, y el segundo grupo, que son los que esparcen mensajes falsos y falsos prodigios de forma muy consciente por beneficio propio o por cumplir una agenda, un plan del mal, nueva era, ocultismo. ¿Estamos en lo correcto en esta apreciación, padre? Sí, el profeta o el instrumento puede ser auténtico y engañado, y eso ocurre, vaya si ocurrió. Es alguien que hace una vida de santidad y es engañado, incluso engaña a su guía espiritual, por ejemplo, ¿no? Están engañados ambos. ¿Por qué? Porque es una persona que hace una vida santa, pero está engañado. Entonces, contrario a su voluntad, está el que engaña, o por fama, o por dinero, o por lo que sea, que no es lo que dice ser. Son las dos posibilidades. Lo que yo diría es, paramos aquí, nos detenemos y doy la bendición y seguimos. Perfecto, padre. Sí, tenemos otras dos, apenas le hemos hecho 2 preguntas, pero tenemos otras 2 preguntas muy importantes para que nos dé esas pautas de discernimiento. Lo dejamos entonces para la parte B, no se la pierdan, va a estar muy, muy interesante. Sí, sí, nos regala su bendición, padre. Bueno, que la bendición no mía, sino del Señor. El Señor es Con tu espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, padre. Muy bien. Bendiciones para todos y nos vemos para las siguientes 2 preguntas en la parte B de esta emisión.